Hola y bienvenidos otro día más a otro capítulo de Historias del Elíseo. En el anterior capítulo, si ya lo habéis visto, fue la entrevista con el dios del inframundo Hades, que os contó su versión de la historia del rapto de Perséfone, que ya sabéis que para él no fue un rapto. También está la visión de Perséfone, que no pudo venir, porque ahora mismo en el inframundo no está, pero bueno, me dejó una carta y la pudisteis escuchar en el anterior capítulo. Pero también tenéis la versión pues, que tiene el mundo normal, ¿no? El mundo de los vivos, pues cada uno tiene su opinión. Pero bueno, al fin y al cabo espero que lo disfrutaseis. Y en el capítulo de hoy os voy a hablar de la unión un poco extraña de dos dioses, de Afrodita y Hermes, y el nacimiento de Hermafrodito. Así que quedaos, sentaos y sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias del Elíseo. Pues comencemos con esta historia. Decían que el Olimpo dormía tranquilo por las noches, pero eso era mentira, porque cuando el sol se oculta los secretos se desnudan y Afrodita, la diosa del deseo, rara vez dormía sola. Y es aquí donde empieza nuestra historia, no con Hermafrodito, no con una ninfa loca de amor, sino con una cama muy, pero que muy ocupada. Afrodita y Ares, la diosa del amor y el dios de la guerra. ¿Qué podría salir mal? Bueno, ya sabéis que este amor es bastante temperamental, se dejan llevar por todas sus emociones en su gran esplendor, porque ya sabéis que los dioses todo lo magnifican, así que creo que de la mitología griega creo que era uno de los amores más tóxicos que podría haber. A ver, yo no soy quien para juzgar, perdón, pero por lo que vamos a saber en esta historia, pues podéis intuirlo. Se amaban, o eso decían entre jadeos y sábanas rotas. Se escondían en la habitación nupcial de Afrodita, sí, la misma que compartía con Hefesto, porque sí, para los que habéis estado atentos a los podcasts, Afrodita estaba casada con Hefesto. Y Hefesto, pues bueno, para los que no lo conozcáis, es el dios cojo, el herrero del Olimpo, ¿no? El que en uno de los capítulos os expliqué que creó un trono para su madre Hera, la encadenó y que básicamente al decir que la podía liberar, porque Zeus no podía liberarla, pues dijo, vale, yo la libero, pero me dais la mano de Afrodita. Y claro, Afrodita y Ares ya estaban liados, eso a Ares tampoco le hizo muchísima gracia, pero como Zeus promete todo lo que le da la gana, pues le dijo, vale, perfecto, te quedas con la mano de Afrodita. Y así están, casados, no porque Afrodita quiera, y Hefesto, pues, ya no, o sea, ya como os expliqué, ya no es porque le gustase Afrodita, sino porque era un símbolo, entre comillas, como de poder, ¿no? De decir, yo pertenezco a vosotros, a los olímpicos, y bueno, pues voy a aceptar esto, pero un día a ver si puedo traerle al podcast y que me explique realmente lo que él pensaba en ese momento. Así que la cosa estaba en que Hefesto pasaba más tiempo en su fragua que en el lecho y Afrodita, bueno, se aburría. Bueno, Afrodita realmente no es que se aburriese, bueno, los dioses en general se aburren, pero no con Hefesto, porque con Hefesto no quería tener absolutamente nada, entonces siempre se tiraba más fuera del lecho conyugal que dentro, entonces pues hacía lo que le daba la gana y siempre estaba con Ares. ¿Qué pasa? No, está empezando a llover. Bueno, pues ya ha dejado de llover, así que bueno, sigamos con la historia. La cosa está en que esos encuentros, obviamente en algún momento se iba a acabar enterando Hefesto. Y para sorpresa de nadie, se acabó enterando. Claro que sí, pero ya sabéis que los olímpicos tienen una forma muy curiosa de llevar este tipo de cosas, ¿no? Porque ya sabéis que tienen un ego bastante grande y su rabia, pues todo es magnificado, ¿no? Entonces a Hefesto se le ocurrió tenderles una trampa. Como sabía que al fin y al cabo se acostaban en su lecho conyugal, en su cama, pues preparó la cama con una trampa, en donde, según, bueno, yo creo que por lo que tengo entendido es que en cuanto ellos se tumbasen, estuviesen ahí, pues unas cadenas salían de oro y los podía atrapar. ¿Qué pasa? Que Afrodita y Ares pues tampoco es que tuviesen mucho cuidado y les importaba un pimiento realmente las cosas que estaban haciendo, si estaba bien o estaba mal.
así que juzgadlo vosotros. Y claro, pues se fueron a acostar a la cama y de repente pues unas cadenas de oro los atraparon. Las mismas cadenas de oro que utilizó para el trono de su madre Hera. Entonces los atrapó. Y ahí Hefesto llamó a todos los olímpicos para que viesen lo que estaban haciendo, o sea, para que le viesen que le estaban engañando. O sea, tú imagínate, es como, ah, mira, me están engañando, me están engañando. Entonces ahí tengo que decir, por parte de Hefesto, que eres un poco tonto, un poco torpe, porque es como decir, ¿qué quieres? Que te ridiculicen, porque realmente te están poniendo los cuernos a ti, ellos están disfrutando de lo suyo, pero te están poniendo los cuernos a ti, entonces estás como celebrando que te están poniendo los cuernos, ¿no? O sea, pero ahí lo que pasó fue que, claro, los dos quedaron en ridículo, Ares y Afrodita. Ares se piró con todo su orgullo, todo su cabreo, no hizo nada, los demás se rieron y bueno, ahí es cuando Hermes soltó el comentario de ojalá estar yo con Afrodita atrapado bajo esas cadenas. ¡Guau! Sí, la tiró. A ver si cae en algún sitio y florece. Lo tiró ahí, con todo su desdén. Ya sabéis que es muy pícaro. Y bueno, pues eso Afrodita lo escuchó como de lejos. Lo escuchó así y tal, pero claro, ella un poco humillada se fue con todo su orgullo y dijo, ya está, se acabó. Claro, Hefesto al fin y al cabo, pues también quedó ridiculizado porque todos se rieron de él por decir, tío, te están poniendo los cuernos y aún así, pues tú lo estás celebrando. Así que, con el tiempo, Afrodita y Ares se volvieron a juntar, porque obviamente eso no lo iban a dejar así. Y con toda la fogosidad, pues Ares tenía un adepto que se llamaba Alectrión, que bueno, ya en mi canal de TikTok e Instagram ya os lo he contado esa historia, pero os la voy a recordar. Alectrión básicamente era uno de los guerreros predilectos de Ares, era uno de su guardia imperial, vamos a llamarlo así, ¿no? Y lo que hizo Ares fue llamarle porque dijo, mira, yo voy a tener encuentros conyugales con la diosa Afrodita y necesito que tú estés atento de que nadie nos pille. Ya sabéis que el titán Helios, el titán del sol, pues se acaba enterando de todo, sobre todo la historia anterior de Perséfone, que él fue el que se enteró que Hades raptó a Perséfone. Entonces decidieron que los encuentros iban a ser más bien por la noche, cuando la diosa de la luna Selene pues estuviese despierta. Parece ser que a lo mejor pues ella era un poco más discreta, ¿no? Ya sabéis que la gran mayoría de amores suele ocurrir más por la noche, ¿no? Además que tiene esa cosilla, ¿no? Entonces Ares y Afrodita decidieron acostarse en una cueva lejos de todos los dioses olímpicos para que nadie les pillara, y Alectrión pues se tenía que quedar en esa cueva fuera vigilando, ¿no? Para que cuando surgiese el amanecer, que saliese Helios con su carro a visitar el mundo, pues les avisara, ¿no? Y así fue en varias ocasiones, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Pero claro, imaginaos a Alectrión en algún momento que, claro, él tendría que descansar por la noche, porque estar despierto toda la noche, o sea, y encima haciendo trabajos para Ares por la mañana, pues imagínate lo cansado que tenía que estar. Y sí, en uno de esos encuentros, pues Alectrión se quedó dormido en la cueva. Para sorpresa de todos, pues el dios Helios, bueno, el titán Helios, salió y claro, Alectrión se dio cuenta de que ya llegaba tarde. Intentó avisarles de que Helios había salido y claro, les avisó tarde. Ares se enfadó porque ya sabía que le iban a volver a pillar. Entonces lo que hizo Ares fue convertir a Alectrión en gallo con una maldición, que cada vez que saliese el sol por las mañanas, el amanecer, él tenía que cacarear. Básicamente le puso una maldición en la cual cada vez que saliera el sol, él tenía que cantar, como gallo que es, la salida del amanecer. Así que por eso los gallos cantan al amanecer, por esta maldición que Ares le puso a Alectrión. Pero bueno, continuemos con la historia, porque la historia tiene todavía mucha más chicha, ¿vale? Después de que los volvieran a pillar a Ares y Afrodita, pues Ares se fue enfadado y bueno, Afrodita, como la dejaron allí un poco humillada, pues decidió irse y se encontró con Hermes. Y después de una copa de ambrosía, una risa compartida y una frase peligrosa, a veces la guerra no es con espadas, Hermes, a veces la guerra es de caricias. Y yo nací para las batallas rápidas, contestó Hermes, ya quitándose el manto. Lo que estáis escuchando son... Ya vienen más almas al inframundo.
Sí. Es curioso, el sonido, ¿eh? Sí, aquí en el inframundo es que nos enteramos todos de cuando muere la gente, cuando baja aquí y tal. Que si queréis, en algún momento os puedo hacer una ruta por el inframundo, ¿vale? Para contaros más o menos las diferentes partes del inframundo y cómo lo vivo yo, ¿no? Si queréis un día os hago un ¿cómo se llama? Un house tour, ¿no? Del inframundo. O sea, os cuento mi día a día, cómo vivo yo aquí las cosas, dónde están las diferentes partes del inframundo, las diferentes almas, los campos asfódelos, los campos elíseos, el río Flagetonte, el río Lete y todo, ¿no? En algunos podcasts os he enseñado esas diferentes partes del inframundo, pero si queréis un día os hago un vídeo más concreto, ¿vale? Si le dais mucho apoyo a este vídeo, os lo haré. Bueno, os lo haré perfectamente, pero si me apoyáis, pues mira, eso que me llevo, ¿no? Así que sigamos con lo de Hermes y Afrodita. Y así, entre el despecho y el juego, nació un hijo, uno distinto a todos los que los dioses conocían, uno que sería ambos y ninguno. Sí, el nacimiento de Hermafrodito. Bueno, y simplemente también como curiosidad, antes de toda esta historia, os quería decir que Hermes, que había madurado rápidamente hasta alcanzar una virilidad atractiva, pero eternamente juvenil, engendró con la ninfa Dríope a Pan, el dios de la naturaleza con patas de cabra, ¿vale? Así que Pan es hijo de Hermes, el dios de la naturaleza. Sigamos, Hermafrodito. Este hermoso chico creció a la sombra del monte Ida, vigilado por las náyades, que las náyades sabéis que son las ninfas, pero de agua dulce. Cuando cumplió 15 años, lo soltaron a vagar por el mundo. Una tarde esplendente, mientras viajaba por Asia Menor, conoció a una náyade llamada Salmacis, que estaba chapoteando en las claras aguas de un arroyo cerca del Halicarnaso. Hermafrodito, que era tan tímido como encantador, se sintió confuso e infeliz cuando aquella atrevida criatura, atónita ante su belleza, intentó seducirlo. Claro, Hermafrodito, ya sabéis, entre la hermosura de Afrodita y la hermosura de Hermes, pues era guapísimo. Sí, siempre se dice que Adonis era Adonis realmente fue el humano más bello de la mitología griega. Luego tenemos a Narciso, que también era bello, pero bueno, la escala de belleza aquí no sé ni cómo va, pero Hermafrodito, claro, era hijo de dos dioses, por lo tanto era un dios, ¿no? Y dos dioses guapos, pues saldría un niño súper guapo. Claro, pero él no se veía así, él no tenía ese ego tan grande como sus padres. A diferencia de la mayor parte de los miembros de su especie, ninfas afanosas y recatadas que atendían con diligencia el mantenimiento de los riachuelos, estanques y cauces a su cargo, Salmacis tenía reputación de vanidosa e indolente. Bueno, básicamente que no hacía su trabajo, ¿vale? Y le daba igual. ¿Qué pasa? Que Hermafrodito se quiso bañar en esas aguas, aunque estuviese Salmacis, y Salmacis se dio cuenta de lo bello que era Hermafrodito. Y en un instante se enamoró de él. Salmacis prefería nadar perezosamente de aquí para allá, admirando sus propias extremidades en el agua, que cazar o ejercitarse con el resto de las náyades, pero su serenidad y su autoestima se hicieron añicos ante la belleza de este Hermafrodito, e hizo esfuerzos denodados para ganárselo. Cuanto más lo intentaba, girando desnuda en el agua, frotándose los pechos tentadoramente, haciendo coquetas burbujas bajo la superficie, menos cómodo estaba el chico, hasta que le acabó gritando que lo dejase en paz. Ella se marchó al instante, enfurruñada, pasmada y humillada por aquella nueva e indeseable experiencia de rechazo. Sin embargo, hacía un día muy bueno, así que Hermafrodito, acalorado y sudoroso tras haberse librado de aquella hada y pensando que estaría bien lejos, se desvistió y se metió en las frías aguas del arroyo para refrescarse. Sí, Salmacis no iba a tolerar que le rechazasen. No iba a tolerar que la rechazasen, así que volvió a intentarlo. Casi de inmediato Salmacis, que había vuelto nadando oculta entre los juncos, saltó sobre él como un salmón y se aferró con todas sus fuerzas a su cuerpo desnudo. Asqueado, Hermafrodito se sacudió y se retorció y contorsionó para soltarse mientras ella exclamaba a los cielos: «Oh, dioses de las alturas, no dejéis que este joven y yo nos separemos, que seamos siempre uno». Claro, ahí Hermafrodito se la quitó de encima. Ella se fue otra vez,
pero volvió a rogar y a suplicar a los dioses una y otra vez, hasta la saciedad, que quería unirse con Afrodito. Quería unirse con Hermafrodito. Por lo tanto, los dioses, que son tan graciosos, pues dijeron: ¿sí? ¿Te quieres unir a él? No te preocupes, deseo concedido. Así que Salmacis volvió al lago y saltó sobre Hermafrodito. Y como ya sabéis que los dioses se toman todo a lo literal, pues en cuanto tocó a Hermafrodito, sus cuerpos se fusionaron. Y realmente se convirtieron en uno. O sea, la pareja se fusionó en un solo cuerpo, un cuerpo y dos sexos. Dejaron de ser la Naya de Salmacis y el joven Hermafrodito para ser en cambio intersexuales, varón y hembra, coexistiendo bajo una forma. Así que de aquí sale el término hermafrodita, en donde tienes los dos sexos. Tenía el sexo de Hermafrodito y el sexo de Salmacis. Y bueno, algunos animales así hermafroditas son los caracoles, las babosas, el pez payaso también. Y esto se debe a que, como tienen una baja densidad de población en la especie, pues se adaptan para poder reproducirse y poder seguir viviendo. La naturaleza, que es así. Aquí os voy a contar una curiosidad sobre nuestros primos hermanos los romanos. O sea, los romanos consideraban este estado como un desorden que amenazaba las estrictas normas militaristas de su sociedad. Los más abiertos griegos apreciaron, celebraron e incluso adoraron el género hermafrodita. Las estatuas y las representaciones en cerámica y en frisos de los templos nos muestran que al parecer, lo que los romanos temían, los griegos lo encontraban admirable. O sea que el término hermafrodita y este tipo de esculturas a los griegos lo admiraban, pero los romanos lo veían, no vamos a decir el término aberración, pero no les gustaba. En este nuevo estado, Hermafrodito se unió al séquito de los erotes, cuya naturaleza y propósito os contaré más adelante. Pero también os voy a contar otro de los hijos que tuvo Hermes, ¿vale? Para finalizar el podcast. Con una ninfa desconocida, Hermes engendró también el sátiro de nariz chata y rabo de burro, Sileno, que acabó siendo un viejo borracho barrigudo y de frente arrugada, un tema popular en los cuadros, esculturas y vasos con grabados, y al que tampoco tardaremos en encontrarnos dentro de estas historias. Así que como se multiplicaban los dioses, se multiplicaban los hombres. Pero que el fuego divino formase ahora parte de nuestra naturaleza significaba que compartíamos con los dioses la capacidad no solo de lujuria, copulación y reproducción, sino también la capacidad de amar. El amor, como sabían los griegos, es complicado. Y en la siguiente historia vais a saber una de las historias de amor más complicadas que existió en la mitología griega, la historia de Cupido y Psique. Así que quedaos para el próximo podcast y nos vemos pronto en un nuevo capítulo de Historias del Elíseo.